Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras tan fuertes fueron dichas por el mismo Jesús en Apocalipsis 3, versículo 15 al 17, refiriéndose a muchas iglesias que clamaban ser cristianas, pero que en realidad eran solo una herramienta usada por el diablo para que los miembros y los creyentes de aquellas iglesias se perdieran y no fueran salvas. El diablo utiliza muchos tipos de iglesias como las iglesias de la prosperidad, las iglesias que promueven doctrinas extremistas, las iglesias que no ponen un énfasis adecuado en la enseñanza y el estudio de la palabra de Dios, y muchos otros tipos de iglesias con el objetivo de destruir la imagen de Dios y hacer que las personas se pierdan. En este video estaremos viendo los diferentes tipos de iglesias y las estrategias que usan para envolver a los creyentes de Cristo en sus falsas creencias. Y al final de este video te daremos consejos de cómo podemos evitar este tipo de iglesias para no caer en el abismo de sus falsas enseñanzas, así que quédate hasta el final del video. Bueno, comencemos. El tipo de iglesia más comúnmente usada por el diablo es la iglesia de la prosperidad, que a menudo se centra en la riqueza material y el éxito financiero más que en la fe espiritual. Sus predicadores suelen enfocarse en la idea de que la bendición de Dios se manifiesta principalmente a través de la prosperidad material. Predican un evangelio de la salud y la riqueza, donde se promete que la fe en Dios traerá una vida cómoda y sin dificultades financieras. La Biblia nos da ejemplo de este tipo de iglesias como cuando dice: «No podéis servir a Dios y a las riquezas». Mateo 6:24. Este versículo advierte sobre la incompatibilidad de servir tanto a Dios como a las riquezas. Jesús enfatiza que uno no puede tener una lealtad dividida entre Dios y el dinero. En el contexto más amplio del pasaje, Jesús está enseñando sobre la importancia de priorizar el reino de Dios y confiar en su provisión, en lugar de preocuparse excesivamente por las necesidades materiales. Como cristianos, debemos recordar que la verdadera prosperidad viene del amor de Dios y del servicio a los demás, no de la acumulación de riquezas terrenales. Otro tipo de iglesias a evitar son aquellas que promueven doctrinas extremistas o interpretaciones radicales de la Biblia. Estas iglesias a menudo manipulan las Escrituras para justificar el odio, la intolerancia y la exclusión de ciertos grupos de personas. Sus mensajes pueden estar cargados de intolerancia hacia ciertas razas, orientaciones sexuales o grupos religiosos, distorsionando el mensaje de amor y compasión de Jesucristo. La Biblia nos da ejemplo de esto en 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 8, donde dice: «Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor». En estos versículos, el apóstol Juan enfatiza la importancia del amor entre los creyentes. Él nos recuerda que el amor tiene su origen en Dios mismo y que aquellos que verdaderamente aman demuestran que han nacido de Dios y lo conocen íntimamente. Por otro lado, aquellos que no aman muestran una falta de conocimiento de Dios, ya que Dios mismo es amor, y el amor es una de sus características fundamentales. Este pasaje nos insta a vivir en amor unos con otros como evidencia de nuestra relación con Dios. Como seguidores de Cristo, debemos buscar la unidad, el amor y la compasión hacia todos, independientemente de nuestras diferencias. Las enseñanzas extremistas contradicen el mensaje de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También debemos tener cuidado con las iglesias que no ponen un énfasis adecuado en la enseñanza y el estudio de la palabra de Dios. Estas iglesias pueden ofrecer entretenimiento superficial en lugar de nutrirnos espiritualmente. Sus mensajes pueden ser más centrados en la autoayuda, la motivación personal o las experiencias emocionales, sin fundamentarse en la verdad bíblica. Podemos encontrar ejemplo de esto en la Biblia, donde dice: «Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia».
2 Timoteo 3:16. Como cristianos, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para crecer en nuestra fe y comprensión de su voluntad para nuestras vidas. Es crucial buscar iglesias que prioricen la enseñanza bíblica y la aplicación práctica de sus enseñanzas. Por último, debemos evitar iglesias donde los líderes se enaltecen a sí mismos en lugar de dirigir la atención hacia Dios. Estas iglesias pueden centrarse más en la personalidad del pastor que en el mensaje de Cristo. Los predicadores pueden pasar más tiempo hablando de sus propias experiencias y logros que enseñando la palabra de Dios. La Biblia menciona un ejemplo de esto en 1 Corintios 1:31. El que se gloría, gloríese en el Señor. Este versículo es una referencia al libro del profeta Jeremías, específicamente Jeremías 9:23-24, donde se enfatiza la sabiduría verdadera y la verdadera riqueza. En el contexto de 1 Corintios 1:31, el apóstol Pablo está recordando a los corintios que cualquier gloria o orgullo que tengan debe ser dirigido hacia Dios. Esto es para enfatizar que nuestra verdadera identidad y seguridad no deben provenir de nuestras propias habilidades, logros o posesiones, sino de nuestra relación con Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, debemos reconocer que cualquier cosa que podamos gloriarnos o enorgullecernos debe estar en el Señor, reconociendo su soberanía y gracia en nuestras vidas. Como cristianos, debemos recordar que la verdadera autoridad y gloria pertenecen solo a Dios. Busquemos líderes humildes que dirijan nuestras congregaciones hacia la adoración y la enseñanza centradas en Cristo. En resumen, como cristianos, debemos ser selectivos al elegir la iglesia a la que asistimos. Busquemos comunidades que reflejen el amor, la verdad y la gracia de Cristo en todas sus enseñanzas y prácticas. No olvides suscribirte para más contenido inspirador. Nos vemos en el próximo video.